En esta ocasión vamos a hablar de la evaluación del campo visual. Soy el doctor Mauricio Ayala y les estaré explicando este tema hoy. Dentro de las generalidades, pues tenemos que el campo visual es el área de visión con ambos ojos abiertos con un punto de fijación. Estos son conceptos generales, ¿verdad? Vamos a hablar también perimetría, que es el estudio de la sensibilidad de la retina. Y también es importante saber las unidades que vamos a usar para este estudio. Dentro de estos tenemos el decibel, que es la unidad de sensibilidad e intensidad de estímulos que percibe la retina, y el ASB, que es la medida de intensidad de la luz. Aquí tenemos unas imágenes sobre cómo es el campo visual, que está representado por una isla, y también aquí tenemos a una persona con el campo visual temporal y nasal, y superior e inferior. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Vamos a hablar del campo visual normal. Dentro de esto vamos a hablar del modelo de Traquar, que lo describe como una isla de visión rodeada por un mar de ceguera. Se obtiene trazando líneas isópteras a varios niveles alrededor de la isla o midiendo la altura, que se va a traducir en la sensibilidad en diferentes puntos de la isla de visión, así como podemos ver en la imagen. Esta es una forma útil de comenzar el estudio de los campos visuales y pues gracias a esto podemos entender de mejor manera cómo se miden, ¿verdad? Y cuáles son los métodos mediante los cuales se evalúa el campo visual. Dentro de los límites del campo visual, pues tenemos que la línea costera de la isla define los límites del campo visual, que con estimulación máxima del objetivo mide. El campo visual normal va a tener una forma ovalada horizontal con una ligera depresión en la parte inferonasal. Y aquí tenemos como los ángulos, ¿verdad? De medida, tenemos el superior de 60 grados, un nasal de 60 grados, un temporal de 100 a 110 grados y un inferior de 70 a 75 grados. La forma del campo visual va a ser más relevante para el diagnóstico que su tamaño absoluto, ya que este último puede variar por diversas razones fisiológicas y de paciente a paciente. Muy bien, el contorno. Las cimas y los valles de la isla van a estar representadas por áreas de visión aumentada o disminución dentro del campo visual. En condiciones fotópicas, la máxima sensibilidad visual se encuentra en el punto de fijación correspondiente a la fovea de la retina y se presenta como una cima suavemente elevada rodeada de una meseta alta. Estos contornos se pueden mapear registrando el estímulo de la luz más débil detectable en posiciones específicas o utilizando objetos de prueba con estímulos reducidos para trazar isópteras más pequeñas. La sensibilidad visual disminuye gradualmente y cae bruscamente en los límites periféricos. Y pues ahora vamos a hablar de la mancha ciega o punto ciego como lo representa la bibliografía. Nosotros lo conocemos más como mancha ciega, ¿verdad? Primero tenemos el punto 1 que habla sobre la conexión de fibras nerviosas que dice que se unen a 10 y 15 grados hacia el lado nasal de la fovea formando la cabeza del nervio óptico. Con este punto, pues las fibras nerviosas recogen la información visual de la retina y se van a unir de 10 a 15 grados, ¿verdad? Hacia el lado nasal de la fovea. En el punto número 2 tenemos la mancha ciega que va a carecer de fotorreceptores, que es una depresión en el campo visual y se ubica temporalmente al punto de fijación debido a la inversión de la imagen en la retina. Luego tenemos el punto 3 que habla de los componentes del punto ciego. Aquí tenemos dos, que es el escotoma absoluto y el escotoma relativo. El escotoma absoluto corresponde a la cabeza del nervio óptico y aparece como un óvalo vertical. Es independiente del estímulo del objeto de prueba, ya que no tiene fotorreceptores. Y el escotoma relativo rodea al escotoma absoluto y está asociado a la retina peripilar, donde la sensibilidad visual es reducida, especialmente en la parte superior e inferior. Y en el punto 4 hablamos del estudio correlacional y pues el escotoma absoluto incluye el anillo escleral, peripapilar y la zona beta peripapilar. La zona alfa va a estar rodeada por el escotoma relativo. Ahora vamos a hablar de cómo es la pérdida del campo visual en glaucoma. Y pues los pacientes con pérdida temprana del campo visual por glaucoma, los defectos periféricos, hablando de los escalones nasales, escalones verticales y defectos temporales, suelen estar asociados con escotomas en áreas arcuatas, perdón, en áreas centrales arcuatas. La perimetría estática automatizada mide solo los 40 a 30 grados centrales del campo visual y en caso de escotomas paracentrales las mediciones periféricas no añaden información relevante.
En el diagnóstico inicial, defectos periféricos como el escalón nasal pueden ser la única anomalía en el 3 al 11% de los pacientes, y aquí adelante les traigo una imagen de los diferentes tipos de escotomas que podemos encontrar en estos pacientes. Primero tenemos el escalón nasal, el escalón temporal, el escotoma de Beirum, defecto superior de 15 grados, defecto paracentral, el escotoma arcuato, la visión tubular y el daño generalizado, ¿verdad? Que estos son, nuevamente explicando, las diferentes pérdidas del campo visual que vamos a tener en pacientes con glaucoma. Ahora, los defectos localizados de la capa de fibras nerviosas. En el glaucoma, el daño a las células ganglionares y sus axones va a ser el que produce la pérdida funcional en el área afectada. Este daño inicial suele afectar uno o más haces de axones, generando o creando un defecto localizado en el campo visual. Los defectos focales en los haces de fibras nerviosas de la retina son la evidencia más clara de la pérdida visual temprana en glaucoma. La naturaleza de estos defectos está relacionada con la topografía retiniana de las fibras. Ahora vamos a hablar de los defectos arcuatos. Tenemos el defecto visual de Beirum, que es el escotoma arcuato. Es un defecto visual que indica glaucoma, comienza en el punto ciego y se arquea hacia el rafeo horizontal, siguiendo las fibras nerviosas retinianas arcuatas, y las características son: se extienden axialmente de 10 a 20 grados, frecuentemente afecta el área arcuata en la parte superior del campo visual y se asocia con daño temprano en los polos temporales del nervio óptico. Tenemos la progresión de defectos glaucomatosos. Los primeros defectos son escotomas paracentrales, pueden evolucionar a un defecto central absoluto rodeado de un escotoma relativo, y a veces el escotoma se conecta al punto ciego creando el escotoma de Seidel. En fases avanzadas vamos a ver defectos aislados que se fusionan y forman un escotoma arcuato completo. Hay progresión adicional, forma un escotoma doble arcuato o en anillo. Y en otras causas posibles son lesiones de la retina, del nervio óptico, vías visuales pueden simular esta clase de escotomas. Y aquí tenemos una imagen donde podemos ver los diferentes tipos de escotomas resumidos, así como los habíamos visto antes, ¿verdad? Y aquí tenemos más imágenes representativas, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta perimetría que hay un defecto arcuato superior en escala de grises de un campo visual acromático estándar. Se ve un adelgazamiento neuroretiniano inferior correspondiente al correspondiente y adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas retinianas. Y pues esto es lo que estamos viendo aquí en esta fotografía del nervio óptico. ¿En qué otras condiciones podemos encontrar escotomas arcuatos? Pues en lesiones coriorretinianas, en coroiditis y retinocoroiditis yuxtapapilar, miopía con atrofia peripapilar, oclusiones de arteria retiniana, lesiones en el nervio óptico, drusens, placas de arteria retinal, papiledema, papilitis, colobomas. Pues aquí tenemos aún más diagnósticos diferenciales como isquemia, arteritis cerebral, neuritis retrovulvar, pacientes que han tenido terapia de electrochoque, exoftalmos, adenoma pituitario, meningomas, y pues oftalmoplejía de progresión externa y pseudotumor cerebral. En los escalones nasales, pues vamos a ver la pérdida de fibras nerviosas retinianas no avanza de manera simétrica entre la parte superior e inferior del ojo y se forma un escalón nasal en el rafeo medio donde se encuentran las fibras nerviosas. Las características de afectación en el escalón nasal, pues el escalón nasal superior, como en el glaucoma temprano, con mayor defecto por encima de la línea media horizontal, y el escalón nasal inferior también puede presentarse, aunque con menos frecuencia. En el escalón vertical o desalineación hemianóptica es un defecto menos común, pérdida del campo visual glaucomatosa, y afecta aproximadamente al 20% de los casos. Podría estar relacionada con una separación de axones de la cabeza del nervio óptico, y aquí lo podemos ver en imagen, ¿verdad? El defecto suele aparecer al lado nasal de la línea vertical media, pero también se observa con una mayor sensibilidad en ojos sanos en el lado temporal. Este defecto tiene un valor diagnóstico limitado y es útil principalmente para distinguir entre defectos glaucomatosos y causados por lesiones neurológicas. Depresión generalizada y central del campo visual. Y pues bueno, aunque los defectos más comunes están relacionados con pérdidas de fibras nerviosas retinianas, se ha identificado una leve reducción central y difusa del campo visual, incluso en etapas tempranas del glaucoma. Este daño difuso puede deberse a la presión ocular, afectando la capa de fibras nerviosas retinianas. Algunos estudios sugieren que la depresión generalizada en glaucoma es rara
puede deberse a otras causas como opacidades o disfunciones retinianas. A pesar de ser un hallazgo no específico, su detección y análisis son importantes en el diagnóstico. Aunque la visión central se conserve en las primeras etapas, puede verse afectada por daños localizados que impactan funciones visuales como agudeza visual y percepción de color. Por lo tanto, esos defectos deben diferenciarse de problemas maculares. Contracción concéntrica del campo visual, y pues se refiere a la reducción del campo visual, que puede presentarse como una disminución de la sensibilidad en áreas específicas de la retina y constricción del campo visual. Perdón. Estos cambios suelen aparecer antes de otros defectos glaucomatosos evidentes en los pacientes. Un tipo de defecto temprano en el glaucoma es la contracción de isótopos, que puede observarse con mayor frecuencia en el campo visual nasal, conocido como aglomeración de los isótopos nasales periféricos. Ahora, aumento del escotoma. El aumento del escotoma causado por la disminución de la sensibilidad retiniana peripapilar es un cambio temprano en el campo visual asociado con el glaucoma. No es un signo exclusivo de glaucoma, ya que puede aparecer en personas sanas durante pruebas de umbral. Este fenómeno también puede presentarse en otros trastornos del nervio óptico o retinianos, como el aumento agudo idiopático del escotoma relacionado con el síndrome de puntos blancos evanescentes múltiples y otras enfermedades retinianas. La extensión del escotoma va a depender del valor del estímulo y puede variar con diferentes métodos de prueba. Si el margen temporal del escotoma se aproxima al isótopo correspondiente, en perimetría cinética puede dar lugar a una falsa exposición del escotoma y la sensibilidad reducida en la retina peripapilar es mayor en los polos superiores e inferior, lo que puede provocar una elongación vertical del escotoma con estímulo de bajo valor, rompiendo el isótopo y causando una verdadera exposición del escotoma. Vamos a hablar un poquito de la angioescotomata, que son escotomas largos y ramificados que se encuentran por encima y por debajo del escotoma principal, y se cree que son causados por sombras proyectadas por grandes vasos retinianos. Los vasos retinianos pueden mostrar una representación correspondiente de los angioscotoma en la agudeza visual, en la corteza visual, y aunque puede indicar un defecto temprano en el campo visual glaucomatoso, su detección es técnicamente compleja y no se considera altamente diagnóstica. Ahora vamos a hablar de defecto sectorial temprano, y pues las fibras nerviosas retinianas nasales convergen en el disco óptico por una ruta directa. Una lesión en estos haces de fibras produce un defecto sectorial temporal en el escotoma. Este defecto suele aparecer en etapas avanzadas de pérdida del campo glaucomatoso, aunque puede ser uno de los primeros síntomas visuales. Defectos avanzados del campo visual glaucomatoso, pues aquí la progresión del glaucoma lleva el desarrollo de un escotoma doble arcuato, que se fusiona nasalmente y en el meridiano horizontal y puede afectar las áreas periféricas, excepto temporalmente. En etapas avanzadas, el paciente retiene solo una pequeña isla central y una isla temporal de visión. Con el tiempo, la visión central desaparece de manera abrupta en algunos pacientes y la isla temporal persiste más tiempo, pero también se pierde si el glaucoma no se controla adecuadamente, resultando en una ceguera total. La cirugía de glaucoma puede acelerar la pérdida de visión central en ciertos casos, aunque no es una contraindicación frecuente. ¿Cuáles son los cambios que vamos a ver en el campo visual en un glaucoma de tensión normal? Pues el paciente con glaucoma crónico de ángulo abierto y depresión difusas suelen tener PIO más altas que aquellos con defectos localizados. En el glaucoma de tensión normal, los escotomas tienden a ser más profundos, más pronunciados y cercanos a la fijación. Un estudio reveló una mayor pérdida del hemicampo inferior en pacientes con glaucoma de tensión normal, lo que sugiere un posible mecanismo vascular. Estudios no muestran diferencias significativas entre pacientes con PIO alta y baja cuando el daño del nervio óptico es similar. La fotografía del nervio óptico muestra un escotoma correspondiente en la parte inferior. Elevación aguda de la PIO, cambios en el campo visual. En el glaucoma de ángulo cerrado agudo, el aumento súbito de la PIO provoca depresión general, pérdida de la visión central, escotomas arcuatos y aumento del punto ciego. Tras controlar el ataque agudo, algunos pacientes recuperan el campo visual, pero otros pueden experimentar reducción de la visión cromática, disminución de la sensibilidad y constricción de isópteros. La correlación entre la cabeza del nervio óptico y el campo visual. Usualmente los cambios del disco óptico preceden a la pérdida detectable del campo visual en pacientes con glaucoma. La pérdida de axones en el nervio óptico puede ser mucho mayor en el cambio en el campo visual, y en el 25 al 35 de las células ganglionares suelen perderse antes de detectarse defectos visuales. La pérdida del 20% de las células ganglionares en la retina central está asociada con una disminución de 5 decibeles en sensibilidad visual, mientras que una pérdida del 40% corresponde a una disminución de 10 decibeles.
La excavación del nervio óptico es el indicador más confiable de pérdida del campo visual asociándose a un defecto arcuato. La combinación de exámenes del disco óptico y campo visual es esencial para el diagnóstico completo, siendo los cambios en el disco y en la capa de células ganglionares más útiles en etapas tempranas. En la capa de células nerviosas, perdón, más útiles en las etapas tempranas, mientras que la pérdida del campo visual es clave para guiar la terapia de glaucoma avanzado. Cambios estructurales difusos en el nervio óptico se asocian a una depresión visual difusa, mientras que cambios localizados corresponden a defectos localizados en el campo visual. Daño en la mácula. Pues bueno, el daño glaucomatoso temprano afecta a la mácula a los 8 grados centrales que contienen el 30% de células ganglionares y representa del 55 al 60% de la corteza visual primaria. El campo visual normal, el 16% de estos pueden mostrar anomalías en el campo visual, lo que sugiere daño en la mácula que podría pasarse por alto si solo se utilizan pruebas y escaneos OCT peripapilares. En pacientes con glaucoma temprano, el 61.5% clasificados como normales fueron anormales, y en sospechosos de glaucoma, el 39.5% fueron anormales, y en pacientes con hipertensión ocular, el 35.6%. Hay que hacer los campos visuales cuando sospechamos glaucoma en personas con hipertensión ocular para evitar diagnósticos erróneos y obtener una línea base para futuras comparaciones. El daño a la mácula puede afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes con glaucoma debido a su alta densidad de células ganglionares. Ahora vamos a hablar de los principios básicos de las pruebas del campo visual. Tenemos los estímulos, que son puntos de luz de distintos diámetros e intensidades proyectados sobre un fondo, y su visibilidad depende de factores como distancia del ojo, el brillo del fondo, el tiempo de presentación, el color de estímulos y las condiciones del ojo. La luminancia se mide en apostils, pero la sensibilidad lumínica se expresa en decibelios, que proporciona una relación lineal entre la percepción visual y los cambios de la intensidad de la luz. Un decibelio representa una reducción del 10% de la intensidad del estímulo, mientras que 0 decibelios indica un estímulo sin atenuación. Aunque la intensidad varía según el instrumento, los decibelios reflejan el mismo cambio porcentual en todos los perímetros. Otros factores a tomar en cuenta, pues tenemos el tamaño del estímulo y el tiempo de exposición. Vamos a hablar de los tipos de perimetría que tenemos disponibles, y pues tenemos la perimetría estática, que presenta objetos de prueba fijos. Dentro de esto tenemos dos técnicas, que es la supraumbral y la de umbral. La supraumbral, que detecta la ceguera relativa. También vamos a hablar del estático de umbral, que mide la intensidad relativa, y pues los resultados son símbolos y sensibilidad de decibelios. Tenemos la perimetría cinética, que es la medición del campo mediante un objeto en movimiento. El objeto se desplaza en áreas no visibles o avisibles y se registra el primer punto visible, las líneas que marcan los límites del campo visual. Y la efectividad pues es menos sensible en detección de glaucoma comparado con la perimetría estática. Es útil para delinear isópticos. Ahora vamos a hablar de la influencia fisiológica en los campos visuales. Pues el tamaño de la pupila, miosis significativa, puede deprimir la sensibilidad del umbral central y periférica y exagerar los resultados del campo visual. El uso de pilocarpina empeoró los índices globales del campo visual, y la midriasis tiene menos influencia en el campo visual que la miosis. Se debe registrar el tamaño pupilar con cada campo visual, y se debe considerar la influencia de la miosis cuando se detecta un cambio en el campo. La edad, pues el aumento de la edad también se asocia con una reducción en la sensibilidad umbral retiniana, y este efecto comienza desde los 20 años y progresa linealmente a lo largo de la vida, e involucra más las áreas periféricas y superiores que las proporciones pericéntricas e inferiores del campo visual. Luego también tenemos la claridad de los medios oculares, y pues las cataratas producen deslumbramiento y cambian la intensidad del estímulo, lo que causa o exagera defectos del campo visual central o periféricos. Cataratas nucleares deprimen la sensibilidad perimétrica central de la sensibilidad periférica con objetos grandes y pequeños. Cataratas no nucleares influyen más en la sensibilidad central para objetos pequeños y en la sensibilidad periférica para objetos grandes. Los errores refractivos pues influyen principalmente en el campo central. La miopía leve no requiere corrección a menos que el error de refracción supere las dioptrías. La hipermetropía tiene una mayor influencia en los resultados perimétricos, especialmente en el campo central, e incluso pequeños errores refractivos hipermetrópicos pueden alterar significativamente la sensibilidad al umbral.
El astigmatismo debe corregirse a menos que el cilindro sea menor a 1 dioptría, en cuyo caso puede incluirse como el equivalente esférico. Las influencias psicológicas del paciente, pues la comprensión de los pacientes sobre la prueba, su estado de alerta, concentración, fijación y cooperación afectan los resultados de las pruebas de campo visual. También hay que ver cómo es el aprendizaje del paciente, porque dependiendo del aprendizaje también pueden haber alteraciones en el campo visual. La fatiga del paciente. La fatiga causa una disminución artificial de la sensibilidad en áreas con defectos glaucomatosos existentes. La fatiga también puede causar un peor rendimiento en pacientes cuyo glaucoma afecta a los 10 grados centrales, un mayor deterioro del defecto medio y una pérdida localizada en la periferia. ¿Qué técnicas e instrumentos tenemos para medir campo visual? Pues tenemos varios, ¿verdad? Entre los instrumentos tenemos Goldman, el perímetro de Humphrey, el Octopus y el FDT. Ahora, en la perimetría estática automatizada, pues la perimetría es aceptada como el método estándar para medir el campo visual y al reducir la influencia del perimetrista, la perimetría automatizada mejora la uniformidad y reproductibilidad de los campos visuales. Solo tenemos que asegurarnos que el paciente entienda la prueba, lo que va a hacer y cómo debe de realizarla para que los datos sean confiables. Los componentes básicos de los perímetros automatizados pues son dos, la unidad perimétrica y la unidad de control. La unidad de control pues es donde está el examinador y el evaluador y pues ahí tiene la impresora y todo el material para poder realizar la prueba. Tenemos diferentes patrones de prueba, el patrón 32, el 32 y el 24-2. El 32 va a evaluar 30 grados del campo visual desde el punto de fijación. Se miden 76 puntos de prueba espaciados uniformemente en una cuadrícula de 6 grados. Y el patrón 24-2 evalúa 24 grados del campo visual desde el punto de fijación y 30 grados en dirección nasal. Mide 54 puntos distribuidos en una cuadrícula de 6 grados. De ahí tenemos el patrón 10-2 que evalúa solo 10 grados centrales del campo visual y mide 68 puntos de prueba. Distribuidos en una cuadrícula más densa de 2 grados. La estrategia de prueba. Todos los perímetros totalmente automatizados aprovechan las capacidades de las computadoras al utilizar la presentación aleatoria de los objetivos estáticos para evitar la anticipación del paciente sobre el próximo sitio de presentación. Este enfoque, en comparación con la presentación de un valor de estímulo constante a lo largo de la parte del campo, como en muchas técnicas manuales, mejora el equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad. Los perímetros totalmente automatizados proporcionan medidas supra-threshold y umbral completo. Ahora vamos a hablar de la perimetría estática supra-threshold y pues los perímetros supra-threshold van a presentar un estímulo más brillante que el valor normal anticipado para la ubicación retiniana correspondiente. Algunos instrumentos simplemente indican si se vio el objeto, mientras que otros presentan un segundo objetivo de alta intensidad en áreas no vistas para distinguir entre defectos relativos y absolutos. La perimetría de umbral completo pues utiliza un objetivo supralímite inicial y luego se ajusta gradualmente la luminosidad hasta cruzar el umbral del paciente. Luego se ajusta el umbral una segunda vez con incrementos más pequeños para refinar la determinación del umbral. Entre otros algoritmos de prueba del umbral pues tenemos el FastPack, que esa estrategia ha sido evaluada para varios equipos de investigación y la mayoría de los cuales coinciden que proporciona una reducción del tiempo a expensas de la precisión y confiabilidad. De ahí tenemos el CITA, que minimiza significativamente el tiempo de prueba, sin una reducción significativa de la calidad de los datos. Actualmente hay 3 versiones, el CITA Standard, el CITA Fast y el CITA Faster. Y aquí al lado podemos ver el tiempo en segundos, ¿verdad? Que son 369.5 más menos 64 para el CITA Standard, 247 más menos 56.7 para el CITA Fast y 171.9 más menos 45.3 segundos para el CITA Faster. Requiere un poder computacional significativo durante la prueba y está disponible solo en los analizadores de campo visual hot-free más recientes. Tenemos la perimetría orientada a la tendencia y pues la perimetría orientada a la tendencia es otro algoritmo de estrategia rápida disponible utilizando un enfoque computacional para estimar los valores de umbral al extrapolar información de los puntos de prueba circundantes. La fijación del paciente se monitorea de diversas maneras según la sofisticación del instrumento. Algunos utilizan un telescopio similar al perímetro manual de Goldman, mientras que otros permiten al operador observar el ojo del paciente en una pantalla de televisión. La mayoría de los dispositivos incorporan un monitoreo automático en la fijación, ya sea volviéndose a evaluar periódicamente la respuesta del paciente en el punto ciego.
Ahora, interpretación de los resultados y análisis de la progresión. La confiabilidad general del paciente se evalúa mediante una serie de falsos positivos y falsos negativos. Los falsos positivos es que el paciente responde cuando no se presenta ningún estímulo, y el falso negativo que el paciente no responde a un estímulo de máxima intensidad cuando se había reportado previamente que lo había visto, así como la frecuencia de pérdidas de fijación y el número de estímulos requeridos para completar la prueba. La prueba de hemisferios glaucomatosos utiliza una gran base de datos normales para calcular la significancia de las diferencias entre los dos hemisferios, y se ha demostrado que mejora significativamente la capacidad de separar campos normales de glaucomatosos, y los clasifica como dentro de límites normales, fuera de límites normales, en el límite de reducción general de la sensibilidad y sensibilidad anormalmente alta. Reversibilidad de los defectos en el campo por glaucoma. Aunque se ha pensado tradicionalmente que la pérdida del campo visual por glaucoma es irreversible, la agudeza visual central y el campo de visión puede mejorar si se reduce la presión intraocular en las primeras etapas de la enfermedad. Los índices globales del campo visual con perimetría automatizada mejoraron proporcionalmente la cantidad de reducción de la PIO en algunos estudios. Para evaluar la discapacidad del deterioro visual, es necesario estimar el porcentaje de pérdida funcional del campo visual. Hay un sistema disponible que se llama rejillas de Esterman, en el que el campo se divide en 100 bloques de diferentes tamaños según su valor funcional, y cada uno representa el 1%. Este sistema ha sido adaptado por la Asociación Médica Americana de Glaucoma como un estándar para la clasificación de la discapacidad del campo visual. Tenemos otros tipos de perimetría. Tenemos la perimetría automatizada de longitudes de onda corta. Esta utiliza estímulos de color, los cuales pueden influir en los resultados de dos maneras: luminiscencia y valor del estímulo, y sensibilidad a efectos de visión de color. A pesar de que algunos estudios sugieren que los estímulos de color podrían revelar más defectos visuales, los resultados no han sido concluyentes. Tenemos la prueba de un grupo de células ganglionares pequeñas. La prueba de su grupo de células ganglionares bistratificadas de color azul-amarillo, que se llama SWAP, es una técnica avanzada para detectar daño visual temprano asociado en el glaucoma. Sensibilidad temprana al glaucoma, capacidad predictiva, relación con el daño estructural del nervio óptico y factores que afectan la prueba, ¿verdad? Dentro de estos factores que afectan la prueba tenemos la edad, la presencia de cataratas. Sin embargo, no se había afectado por implante lente intraocular. Ahora tenemos la tecnología de duplicación de frecuencia, y se basa en la ilusión de duplicación de frecuencia utilizando estímulos de prueba que consisten en bandas blancas y negras que parpadean en una frecuencia de 25 hercios. Se cree que es esta medida por un subgrupo de células ganglionares de gran diámetro conocidas como células ganglionares M6. Están conectadas en el sistema visual magnocelular, y estas células son sensibles al movimiento y al contraste, y se considera que son especialmente vulnerables al daño causado por glaucoma, aunque este punto ha sido debatido por algunos investigadores. Características claves, pues nos ayuda a detectar el glaucoma temprano. Dentro de sus ventajas, ha demostrado ser útil para el diagnóstico temprano. Es una herramienta portátil de bajo costo y con tiempos de prueba rápido. Y pues sus limitaciones: es altamente efectiva para el glaucoma, pero es menos sensible para el daño en el campo visual causado por trastornos neurológicos. Sensibilidad al contraste y al movimiento, pues aquí la sensibilidad al contraste y al movimiento está reducida en los ojos con daños glaucomatosos. El tamaño de la visión central como periférica, eso se relaciona con el daño preferencial a las células ganglionares con mayor tamaño en la retina, que son responsables de procesar el movimiento y el contraste. Características principales, pues hay daño a las células ganglionares grandes que procesan el movimiento y el contraste. Y las pruebas que se utilizan para detección temprana de glaucoma, pues aquí em, la agudeza de Vernier, ¿verdad?, nos puede ayudar en estos pacientes. También la perimetría automatizada de movimiento aleatorio, y esa sería. Esto es lo que les mencionaba antes, ¿verdad? En la agudeza de Vernier tenemos que mide la habilidad para detectar pequeños desplazamientos entre líneas, aunque no es lo suficientemente sensible para diferenciar entre paciente con glaucoma y personas sanas. También podemos poner estímulos parpadeantes que evalúan la percepción de movimiento mediante estímulos que cambian rápidamente, y la perimetría de resolución de paso alto, que mide la capacidad de distinguir detalles en áreas con contraste elevado.
La perimetría automatizada de movimientos de puntos aleatorios es la técnica que evalúa la reducción de la percepción de movimientos en pacientes con glaucoma. Se basa en la presentación de puntos que cambian de posición dentro de un área circular definida, mientras que un fondo de puntos permanece fijo. El paciente debe identificar la dirección del movimiento de los puntos. La perimetría manual. Ya tenemos los perímetros automatizados y es lo que se usan con más frecuencia, pero esta era la manera en cómo antiguamente nosotros podríamos hacer la perimetría. Ponen al paciente en esta máquina que podemos ver en la imagen y el evaluador está indicando por medio de la herramienta a dónde es que hay deficiencia del campo visual. También tenemos las pantallas tangentes, que la pantalla tangente es un cuadro plano de fieltro negro o franela con un objeto de fijación blanco central sobre el cual se pueden estudiar 30 grados de campo de visión. Entonces aquí lo que se hace es que el examinador mueve un objeto en esta franela y se le indica al paciente que vaya indicando a dónde está el movimiento. Luego tenemos los perímetros de arco y cuenco, instrumentos que permiten examinar tanto el campo visual central como los periféricos. Estos dispositivos tienen diferencias en su diseño como ambos son útiles para evaluar la visión en diferentes zonas del campo visual. Y pues uno es el de arco y otro es el de cuenco. El de arco consiste en una cinta metálica curva, es menos común en los exámenes de glaucoma, y el de cuenco tiene una forma cóncava y es preferible para los exámenes de glaucoma para tener más exactitud. Ahora bien, actualmente vemos nuevas tecnologías, ¿verdad? Como la realidad virtual y los visores, y pues esta es una nueva forma de evaluar el campo visual, superando limitaciones de las pruebas tradicionales como incomodidad, fatiga y costo elevado. Se ha desarrollado gafas de realidad virtual que utilizan un teléfono y software para probar 24 grados centrales del campo visual, mostrando una correlación con la perimetría automatizada y siendo más cómodas y económicas. Pruebas pueden ser rápidas, portátiles y están mejorando el seguimiento ocular y de la cabeza. Pues esto sería todo hablando del campo visual, ¿verdad? Espero les sea de utilidad y pues la bibliografía está abajo de cada slide de esta presentación. Muchas gracias.